Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 278 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, espíritu emprendedor eficaz, acción humana y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Lecturas que llegan. Correcto. ¿Cómo estás, Ujú. papá? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, por dicha. Tuve una reflexión muy profunda. En realidad creo que es más una consulta que una reflexión. Entonces la ofrezco como introducción y después te cedo la palabra para que nos hagas tu introducción. Me pareció, bueno, con el relato que haces y con la experiencia que tienes escribiendo y publicando a lo largo de, no sé, 70 años tienes escribiendo y publicando, y que lo que uno escribe es un registro de lo que uno ha aprendido. Y una vez me dijiste, hace muchos años, que tú escribías para ti y que escribías para aclararte tus propios pensamientos y para tratar de entender conceptos difíciles. Y me pareció una manera muy estoica y funcional de ver la escritura, ¿verdad? Entonces me pregunto si ese será un espíritu no explorado en las sombras de todas las personas que han escrito textos valiosos y perdurables, que es aclararse cosas o documentar sus propios procesos de aprendizaje. Así que esta reflexión retórica te la ofrezco como una consulta y te cedo la palabra. Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos a ver de qué intenté que tratara este artículo, que se llama Lecturas que llegan. Primero, hacer una comparación con las lecturas que no llegan, porque hay lecturas que no llegan. No llegan porque están muy complicadas, no llegan porque no tenían ánimo de llegar. Por ahí oigo a veces unas charlas de unos filósofos que critican a otros filósofos diciendo, es que fulano parece que no quería que lo entendieran, de complicadas que decía las cosas. Bueno, puede haber lecturas que no tengan finalidad de llegar. Eh, hay la lectura, ¿cómo le podríamos llamar a la lectura que tiene pasión por llegar? Pues la lectura educativa, las, las encíclicas papales tienen afán de llegar. Las epístolas de San Pablo, esas están, pero cargadas de combustible para llegar en general. Todos los escritos que se convierten en predicaciones, todos los escritos eh, los manifiestos, por ejemplo, tienen afán de llegar, pero no basta con el afán. Y entonces empezaba yo a decir cuáles son los destinos de una lectura. Escribes algo y ese algo primero puede ser ignorado. Luego podría ser descremado, ¿verdad? Leído en algunos de sus aspectos principales, como para enterarme de qué va lo que se ha escrito. Eh, Puede ser que el que lea simplemente pase los ojos. Si, si te obligan a leer algo, dice, usted se sienta ahí y tiene que leerse esto, posiblemente lo que estés haciendo es simplemente pasando los ojos mientras pasan los minutos de la eh,
condena a leer, ¿verdad? Ahí paso los ojos. Puede ser, y mucha de la lectura que se hace es para estudiar, estudiar en el sentido de, yo quiero que lo que está ahí metido en el texto pase también a ser mío. Eh, Aquí lo que pasa a ser mío puede pasar a ser mío temporalmente, sí, lo acabo de leer, o lo leí ayer y ya lo olvidé, entonces no lo metiste dentro de ti, no lo memorizaste. Mucha de la lectura se hace también para aprender, pero ahí en el aprender ya hay un contenido bastante delicado. A lo mejor uno no querría aprender todo, a lo mejor hemos aprendido cosas que no hubiéramos querido aprender. Quién sabe, yo nunca me he preguntado si habría cosas que hubiera preferido no leerlas. Sí, tal vez sí, ¿verdad? O no haber tenido que leerlas. Porque entre leer y aprender hay una distancia. Uno puede leer y no te pasa nada, pero cuando aprendes ya has cambiado. Aprendemos algo y ya somos diferentes. Especialmente cuando lo que aprendemos no es externo a mí, ¿verdad? Sí, pues yo creo que cuando un chico aprende que está metido en un mundo gravitacional, no está cambiando de ninguna manera, porque él desde que aprendió a caminar sabe que está metido en un mundo gravitacional. Así que aprenderlo no le implica gran cambio. Pero cuando aprendes que eres parte de una comunidad, que la comunidad se rige por reglas, que una de las reglas es la solidaridad, eh, que hay reglas que promueven la verdad de lo que dices, etcétera, ahí sí me parece que estás aprendiendo y cambiando. El cambio, me parece que para que se pueda pasar un texto leído a convertirlo en cambio, implica algo como de aceptación. En el momento en que aceptas algo, sí. Bueno, ve este ejemplo. San José era una ciudad sin señales de tránsito. Y allá, cuando yo era muy pequeño, empezaron a aparecer esos hexágonos u octágonos, no me acuerdo qué son, eh, señales de alto. Empezaron las calles a tener vías. La Avenida Central tenía vía hacia el oeste y vía hacia el este, con tranvía y todo. Y bueno, de pronto un día la Avenida Central, los signos de la calle y las bocacalles eran solo hacia el oeste, hay vía. Eso, desde luego que nos cambia, pero nos cambia porque lo aceptamos. Un día sabemos que si cogemos en sentido contrario, estamos infringiendo una ley de tránsito. Eso es el cambio por la aceptación. Y hay el cambio por algo que es más que aceptación. Yo lo llamaría genéricamente amor. Cuando lees algunos escritos y te conmueven y pones la voluntad detrás de estos escritos, esto es cuando el escrito te persuade, realmente lo que estás haciendo es amando el contenido y eso te provoca un cambio. Eh,
no sé, yo recuerdo la primera vez que leí Los derechos del niño y, y era tan llamativo, era en la escuela, primero encontrar que los niños tenían derechos y luego darme cuenta de que algunos de estos derechos a mí me entusiasmaban. Mira, hombre, este es un derecho importante. A veces ya estamos del otro lado. Supongo que mucha gente que lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, viviendo en este siglo, todo lo que obtiene es confirmación de algo que ya tiene en el corazón. Pero la primera vez que a alguien se le pone enfrente de esos derechos humanos, pues hay un movimiento de aceptación, de amor por lo que dice ahí. He pensado por mucho tiempo que nosotros tenemos una tendencia a creer que la palabra es omnipotente, que con decir algo ya basta y mucho más con escribirlo. Les pasa a los jefes en la delegación y cuando dan instrucciones o cuando dan órdenes. Creen que al dar la orden, esa cosa tiene que convertir la orden en resultados, lo cual no es cierto. Me llama la atención cómo las leyes rigen solo después de su publicación. Pues claro, y qué lógico, porque si no se han publicado, ¿cómo las vamos a conocer, verdad? Pero una vez que se han publicado, rigen, ve qué interesante, aunque no la conozcas, ¿verdad? Por aquel principio de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Pienso cuando discurro sobre estas cosas de la letra y su impacto en la frase bíblica de que la letra mata y el espíritu vivifica. Sí, 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 ahí está escrito, pero eso que está escrito no te va a cambiar. Lo que te cambia es el espíritu que pongas en cumplirlo. Me llegan las ideas de las metáforas de ignorancia de lo que se escribe cuando la gente dice, eso es como si estuviera escrito en papel mojado. Qué interesante. Sí, 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 lo escribiste, pero lo escribiste en papel mojado y entonces se supone que no tiene efecto lo que has escrito. No sé cuánto los romanos descansaban en lo que estaba escrito. La frase aquella de Pilatos, muy importante, eh, cuando dice, le vienen a decir que él, aquel rótulo que decidió ponerle a la cruz de Jesús, eh, que decía una inexactitud políticamente sensible, porque decía Jesús, rey de los judíos, y le vinieron a decir que no era adecuado que el gobernador romano escribiera eso en la cruz de un judío sentenciado. Y él contesta diciendo, lo escrito, escrito está. Muy fuerte eso, me parece. Y después hay otro relato por ahí, en aquel rey que eh, ve una mano que escribe. Yo no me acuerdo si en sueño o en la realidad vio una mano que escribía y la mano escribía pesado, contado, medido. Y Daniel era intérprete de sueños y le dijo, ¿y eso qué quiere decir? Le dijo Daniel, eso quiere decir que se aliste, porque ahí lo que dice es que su reino está pesado, a usted su reino está contado, a usted lo pesaron y lo hallaron falto de peso
ya está medido. Aquí esto se lo llevó. eh, Bien llamativo, en tres palabras, la mano esa en sueños escribía pesado, contado, mentido. Bueno, en resumen, lo que quiero decir es que todo lo que escribimos con ilusión de que tenga un determinado efecto, no necesariamente tiene ese determinado efecto. Y todo lo que leemos pensando que va a tener un determinado efecto, no tiene el mismo efecto en mí que el que puede tener en otros. Todo depende posiblemente del estado personal del que lee y de la disposición del que lee. A un grupo grande lo pones a leer algo y desde luego que hay algunos a los cuales les resbala lo que está escrito y otros sí se matriculan un poco más con lo que está escrito y sufren un cambio. Ok, varias cosas me surgen de acá. Lo primero es que la lectura es un fenómeno muy reciente en la humanidad. Eh, de hecho, hay gente que todavía no sabe leer, eh, pero el ser humano aprendió a leer o divulgó la capacidad de leer hace 500 años, cuando surgió la imprenta, ¿verdad? Ya las pirámides existían desde mucho tiempo atrás, porque antes de la imprenta había libros y había gente que sabía leer, pero eran textos muy bueno, estaban resguardados, estaban archivados en una biblioteca o en un convento o en alguna institución que los cuidaba. No se poseían libros, ¿verdad? Entonces uno podía aprender a leer, pero no era la norma. Entonces el fenómeno de la escritura es muy reciente. De la lectura, perdón, de la lectura. Así como otras veces hemos dicho acá que el fenómeno del lenguaje es relativamente reciente también, ¿verdad? Nuestra neocorteza cerebral tiene 200.000 años de haber evolucionado y sin embargo el lenguaje, como lo conocemos hoy, tendrá menos de 30.000. Mm, Entonces, si nosotros vemos la lectura como un gran avance, en nuestra capacidad de intercambiar ideas mm, a través de generaciones, ¿verdad? Hoy podemos leer libros que fueron escritos hace 2500 años y nos estamos comunicando con esas personas en esos contextos y probablemente interpretándolas diferente a lo que pretendieron decir en aquel entonces, pero sigue teniendo validez como insumo para el desarrollo del intelecto. Eh, y si pensamos que antes de la lectura, antes de estos 500 años en que se eh, propagó o divulgó la capacidad de leer porque había más libros disponibles, con la forma como aprendíamos antes de leer, que era eh, contando cuentos o teniendo experiencias, ¿verdad? No existía un manual sobre cómo matar un mamut. La única manera que había para saber cómo matar un mamut era matándolo. Y aún teniendo esa experiencia y muchas de esas experiencias, no había ninguna garantía de que en el próximo intento no fuera a ganar el mamut esa contienda. Y luego me pregunto si pensamos en la lectura hoy como un gran avance del desarrollo intelectual. ¿Cómo será percibida la lectura dentro de unos pocos años? Pongamos 15 Sí. años. Dentro de unos 15 años, cuando hayamos
irrumpido y trascendido en la capacidad de aprendizaje del cerebro humano utilizando herramientas físicas o virtuales apoyadas en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en conexiones con sensores neurológicos, etcétera. Eh, creo que aquí el punto al que quiero llegar es a la pregunta de cómo aprende el cerebro humano. Y yo creo que el cerebro humano aprende haciendo. Hay alguna lectura que tiene una capacidad de cautivarnos emocionalmente, a través de su credibilidad, de su síntesis y su concreción y su historia que es envolvente, etcétera, que nos hace pasar por una vivencia visual, ¿verdad? Imaginada. Entonces, aprendemos, ¿verdad? Leemos una novela y de alguna forma vivimos un poquito algún episodio de la vida real o ficticia de algún personaje. Mm, Entonces, ¿cómo aprende el cerebro? Creo que es la pregunta que debe guiarnos en la dirección de qué es lo que querríamos que sucediera los próximos 15 años eh, utilizando estas tecnologías, porque no queremos convertirnos en acumuladores de información. Ya hay mucha gente que es acumuladora de información, sobre todo en tiempos de digitalización y redes sociales. Hay muchísima gente que está altísimamente enterada de abundantísima información totalmente irrelevante, porque mañana ya es información vieja. Eh, y probablemente el cerebro le da un tratamiento de información chatarra o superficial y la descarta o la almacena en un lugar donde no la vaya a necesitar muy a menudo, ¿verdad? También me hace pensar dos cosas. Los textos, la lectura, los libros, eh, aquello que leemos tiene una función muy importante como herramienta de construcción de relaciones y las relaciones construyen comunidades y las comunidades construyen eh, prácticas o hábitos o culturas o leyes y estas construyen instituciones. Entonces son herramientas de construcción que sirven para construir cosas como, por ejemplo, un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un texto, ¿verdad? Es un texto imaginado, conversado, negociado, acordado, promulgado como una norma, siguiendo un procedimiento que también está incluido el procedimiento dentro del texto. Y entonces entre todos acordamos que vamos a respetar ese texto. Y si no se respeta el texto, hay otros textos para decir qué pasa cuando alguien no los respeta. Ese es el poder que tiene, bueno, la lectoescritura, ¿verdad? La capacidad de escribir acuerdos y de leerlos y de entenderlos y de acatarlos, que nos trae orden y ese orden nos trae capacidad de predecir cómo va a ser mañana según estas reglas y entonces tomar decisiones y emprender con la certidumbre mínima de que mañana estas mismas reglas van a seguir aplicando. Último comentario en esta intervención. No, lo dejo aquí. Te cedo la palabra. Ujú, ujú. Bueno, pienso en el uso de nuestro tiempo, en la prisa con la cual nos enfrentamos a una serie de asuntos y creo que estamos como en camino de hacer un esfuerzo por decir y escribir cosas que fueran más sucintas, más
eh, con menos palabras. Hay una economía de la comunicación. eh, Existía el telégrafo como comunicación entre comunidades. Cuando la red telefónica no era lo que es, si querías comunicarte con alguien que vivía en San Isidro del General, en San Carlos, le ponías un telegrama. Y yo no sé por qué razón, seguramente por el costo del trabajo del telegrafista, el telegrama se lo cobraban por palabras. O sea que si dabas el mensaje en todas las palabras que querías decir, te cobraban más caro que si hacías el esfuerzo por reducirlo casi que a unas fórmulas, por no decir lo que no fuera necesario, por evitar rodeos y tal. Y entonces el texto de los telegramas, que sería muy, muy, muy importante recordar cómo eran los textos, cómo hacía uno el esfuerzo por, por economizar palabras para que te costara menos el telegrama. Todavía se dice, yo no sé si la gente entiende cuando dicen, bueno, decime eso, pero decímelo de manera telegráfica. No, no es que quiere que se lo digan en código Morse, sino que lo que quiere es que se lo digan en pocas palabras, porque es posible y es un ejercicio como artesanal, bonito, desafiante, tratar de ver si lo que está ahí es, se podría reducir en palabras, no, no, no por pagar menos, sino por eh, ver resultados del esfuerzo de ser más concreto, de ser más parco, de ser más lacónico en palabras. Entonces, y yo siento que estamos como en camino de abundancia de palabras. De ahora es tan fácil que antes cuando escribías con la mano, si escribías una carta y la carta era larga, pues terminabas con la mano cansada. Pero hoy en día hasta la puedes dictar y, y no te cansas. Dictas una carta 10 veces más larga y no te cansas. Pero eso desde luego implica un tiempo tuyo, implica un tiempo del destinatario. Ese es un pensamiento que me, me llega y me llega desde luego en el nivel macro. ¿Cuántos libros no están excedidos en su contenido? El otro pensamiento que me llega y me recorre ahí la mente como con un poco de espíritu de juego es que estamos listos para recibir, porque creo yo que no estamos listos para recibir cualquier cosa. Si alguien, un físico viene a explicarme eh, cuestiones de la mecánica atómica, eh, no le voy a entender. Entonces hay unas cosas que estoy más apto para recibirlas. Y el interlocutor debería saber para tener una comunicación exitosa qué es lo que estoy más apto para recibir, para no gastar pólvora en sopilotes, para no explicarme cosas que no voy a poder explicar. Pero ve qué importante que es esto porque mucha de la comunicación que tenemos es una comunicación eh, casi que por diversión, por distraernos, por obtener un disfrute social, y charlamos. Y entonces en una charla nadie le va a decir a otro, bueno, concrete, concrete. Pero en comunicación científica habría que concretar. Me parece que, me parece que en comunicación
social importante, habría que concretar. ¿Qué quiere decir el político cuando te habla eh, en un discurso, no sé, 20 minutos o una hora? Porque el tiempo contratado con la radioemisora era de una hora y entonces tiene que decir un discurso de una hora. ¿En cuánto tiempo menos pudo haber dicho lo mismo? O otra cosa bien llamativa, ¿qué es lo que deberíamos decir primero? ¿En qué es que nos deberíamos poner de acuerdo primero antes de lanzarnos por el camino de hacer un manifiesto? Muchas de las cosas quedan en el aire porque no estás de acuerdo en los fundamentos. Ese ejercicio es importante casi que desde un punto de vista como técnico. Pero lo que es más importante, creo yo, en la comunicación interpersonal, en la comunicación que tiene un determinado eh, propósito de lograr cambio, es de qué manera presentar las cosas para que al escucharlas no sean rechazadas o más idealmente para que al escucharlas provoquen un movimiento en la dirección del mensaje. Eso es, eh, eso es complicadísimo. Solo algunas veces, a través de la comunicación, logras ponerte en la misma dirección del interlocutor, porque generalmente estamos simplemente oyendo y cerniendo lo que te están diciendo, a ver qué dejo entrar y qué no dejo entrar. Esto a lo que conduce es al tema de qué es la comunicación persuasiva, cómo alguien escribe un libro y arrasa multitudes, ¿verdad? Cómo alguien escribe un libro y arrasa multitudes. Yo no sé si todo el marxismo, seguro que no, está contenido en El Capital, pero El Capital es uno de esos libros que arrasó multitudes por, por decenios. Entonces, ¿qué cosa? ¿Con qué hizo contacto? ¿Cuál fue la dinámica que hizo que unas palabras iguales a las que están en cualquier otro libro provocaran un cambio personal tan profundo, tan marcado? Eso creo yo que forma parte de las preocupaciones relacionadas con la escritura y con la lectura. Me parece que también por ahí hay un efecto de influencia ideológica, política, a través del ejercicio del poder para sugerirle de manera coercitiva a las personas creer en un particular texto, ¿verdad? Y la era soviética no ha sido la primera, quizás ni la más notoria, ni será la última ilustración de ese esfuerzo de persuadir a otros a la fuerza a creer en algo. ¿Qué pérdida hubiera sido, me imagino yo, si hubiéramos nacido en un país de influencia de la Unión Soviética en la era soviética y haber tenido que comportarse a la fuerza, sin libertades, sin seguir incentivos vitales de nuestra biología,
sin congregarnos en comunidad a disfrutar de la espontaneidad. Qué, qué, qué vida tan desgraciada ha tenido tanta gente en este mundo. Obviamente lo juzgo desde mi sesgo de aprecio muy amplio por los grados de libertad en los que nací, en los que he crecido. Y no me gustaría nunca por nada del mundo perderlos, ni para mí, ni para mis hijas, ni para las generaciones que las sucedan. Estabas hablando de economía de la comunicación. Bueno, economía de la comunicación me parece que es un término interesante para explorar un poco más a fondo. Creo que lo anoté más como pregunta que como algo de lo que quería hablar, pero sí apunté aquí algo que nuestros escuchas tal vez disfrutarán y es el famoso telegrama que recibió mi madre cuando le avisaste que regresabas de un viaje muy extenso que hiciste a España en el año 83 y el telegrama decía Álvaro Viernes y ella entendió, ¿verdad? Así que allá estuvimos en el aeropuerto para recibirte el viernes cuando regresaste de España. Y eso era económico en muchos sentidos. Además, era probablemente un telegrama más barato que decir Álvaro llega el viernes, ¿verdad? Entonces, buen ejemplo de economía de la comunicación, pero debe haber más sobre economía de la comunicación que sería interesante explorar. Eso me lleva a pensar en sistemas de comunicación y siento que la digitalización nos ha abierto un universo tan amplio de piezas dentro de ese sistema de comunicación que son mensajes diseñados de diferentes maneras, en diferentes lenguajes, con diferentes medios, para generar diferentes estímulos y eventualmente para provocar o crear diferentes incentivos que nos muevan. Y ahí conecto con lo que decías de libros que mueven masas. Yo siento que hoy en día no son solo los libros los que mueven masas, son otras piezas que pertenecen en ese mismo sistema de comunicación. Eh, y, y hemos innovado en los últimos 30 años formas de comunicarnos, eh, en algunos sentidos mucho más efectivas que lo que conocíamos antes. Y en otros sentidos, dependiendo del objetivo que se pretenda, no tan efectivos. Yo diría, que debe haber estadísticas de esto, pero yo diría por mi experiencia personal, cuando empecé a usar redes sociales de manera asidua, allá por el año 2008, 2009 tal vez, de que decayó muchísimo mi lectura de libros y mi lectura anual de libros. Yo tenía una meta anual de leer 20 libros, que no son muchos. Y cuando empecé a usar redes sociales bajó a 14 y después bajó a 10 y creo que cuando bajó por debajo de 10 me puse a pensar, claro, lo que está pasando es que estoy leyendo tal vez igual o más tiempo, pero estoy leyendo comentarios en redes sociales. ¿Y qué me dejan esos comentarios? Ahí empezó un proceso de exploración que me llevó a darme cuenta de que la lectura en redes sociales era en la inmensa mayoría de los casos muy superficial y no provocaba un- una transformación que yo pudiera calificar como aprendizaje. Mientras que la lectura de libros, sobre todo libros buenos, bien escritos, recomendados por gente que uno sigue o aprecia, eh, la lectura de un libro que implica varias horas de dedicación,
suele dejarme la sensación de que hubo una transformación a nivel intelectual donde se incorporaron en mí a- un par de conceptos, ¿verdad? Y recientemente he apreciado mucho la lectura de libros que honestamente yo no sé si catalogarían como libros de autoayuda. No sé exactamente qué son libros de autoayuda, pero cuando oigo a la gente criticar libros de autoayuda, prefiero quedarme callado porque definitivamente alguna vez he leído algún libro de autoayuda. Em, y creo que todos me han ayudado. Pero lo que tienen esos libros a los que me refiero, que he leído recientemente, son libros donde te presentan unos conceptos, te los ilustran de una manera atractiva y diversa, y luego te ofrecen unas preguntas generadoras para indagar dentro de uno mismo, respuestas posibles a esas preguntas, con con el con la vehemente sugerencia de que las respondas, ojalá por escrito, antes de pasar al siguiente capítulo. Y yo, de manera muy obediente, lo he hecho. Y estos libros que, pues, de casualidad, me han ido cayendo libros de ese tipo los últimos 3 o 4 meses, me han generado unos procesos de aprendizaje vivenciales interesantísimos, mm, de transformación, de crecimiento. Así que, bueno, yo diría que en la economía de la comunicación debe haber eh, temas como incentivos, que es algo que me gusta mucho. Debe haber temas como sistemas de comunicación. Y para cerrar mi participación de hoy con una reflexión, creo que es importante darnos cuenta, a quienes somos usuarios de inteligencia artificial, interesante que la inteligencia artificial no puede ser un simple consumidor, como se puede ser con las redes sociales o con las noticias, que uno simplemente las lee. Para poder recibir algo consumible de la inteligencia artificial, hay que meterle algo. Y eso que le metemos a la inteligencia artificial, que en inglés se llama prompt y que a mí me gusta denominarlo en español como pauta, pero creo que cada uno le puede decir como quiera, es un insumo que equivale a un esfuerzo de programación algorítmica, donde le decimos a un software muy potente que haga algo determinado con los parámetros que le estamos dando y, y que tenga un significado según lo que estamos esperando. Así que hemos llegado a una era a la que creo que tal vez en algún libro de ciencia ficción alguna vez leí, pero jamás pensé que íbamos a llegar y jamás pensé que íbamos a ser protagonistas de esa era. Y es la era donde nosotros estamos programando a las máquinas y las estamos programando con la voz, porque eso es algo que creo que escapa de la imaginación que nos estimulaba la ciencia ficción. Así que bienvenidos a esta era de la programación informática con la voz y con esto termino. De alguna manera me llevas con lo que estás diciendo al tema de que hay un momento, una oportunidad para determinados mensajes y qué grato tener quien te pudiera conocer tanto que se diera cuenta de cuando estás en la madurez como para recibir ese determinado mensaje. Y esto me lleva a una descripción que hacía don Lalo Gámez, padre de Rodrigo Gámez, y que me llegó a mí a través de, de Rodrigo, de cómo era don Omar Dengo en la escuela normal de Heredia, y ese famosísimo experimento
cultural, social, político costarricense, ¿verdad? Del que hablamos muy poco, quién sabe por qué. Entonces decía Rodrigo que su padre decía que Don Omar tenía la habilidad para encontrar el momento oportuno con los distintos estudiantes como para decirles: estuve leyendo este libro de poesía y me parece que esta poesía te llegaría a ti. Ve qué lindo que alguien, un maestro, tuviera esa posibilidad de acertar en cuanto a cómo era la madurez, como la madurez de un fruto, cuando estabas maduro para una determinada poesía o para una determinada idea o para un determinado desafío. El libro no lo puede hacer, el maestro sí lo puede hacer, y tal vez un día la inteligencia artificial lo pueda hacer después de que le cuentas dónde estás, qué te gusta, por dónde andas, qué te inquieta, y eso a manera de prompt, y que la inteligencia artificial te devolviera una maravilloso proyectil que se te alojara en el alma y produjera ese aceleración de cambio que también me ilusiona mucho pensar en esos momentos en que el cambio siempre pausado, siempre de una determinada manera, hace explosión y te saltas varias etapas, ¿verdad? Yo también con eso termino. Te agradezco mucho. Muy bien, Hablamos la muy próxima bien, semana. de acuerdo. Que estés bien.